Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rosiles Ortiz. Mi número de matrícula es 15003848. El nombre del reto es el 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura de Derecho. El nombre del asesor es el profesor Alfredo Chávez Aguado. Analizaremos el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de batelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Con base en el caso expuesto, responderé las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Celebraron un contrato de compraventa internacional mercantil, ya que es un acuerdo entre dos partes domiciliadas en diferentes países y las cuales se comprometen al intercambio de mercancías por un pago establecido. Estos dos países están regulados por el Convenio de Viena de 1980, el cual lo estipula en su artículo 1. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Y por qué? Sí, ya que presenta vínculos con más de un ordenamiento jurídico. Las partes contratantes pertenecen a dos países distintos con normativas diferentes. Al estar ambos países adheridos al Convenio de Viena, el contrato se regula por este convenio. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Es un contrato de consumo. De acuerdo a Scotty 2016, establece que en los contratos entre profesionales y consumidores celebrados por medios electrónicos, las diferencias económicas y cognitivas y el desequilibrio en el poder negocial se acentúan en el mundo virtual. Se profundizan las asimetrías económicas, informativas y tecnológicas. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Las obligaciones del vendedor o exportador son, en primer lugar, la entrega de la mercancía, después transferir la propiedad, hacer entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena, el transporte, si así se ha acordado en el contrato, y la identificación de las mercancías, esto de acuerdo al artículo 30 de la Convención de Viena de 1980. Por su parte, las obligaciones del comprador o importador son, lo primero, el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma. En el caso que el comprador no cumpla con sus obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones, declarar terminado el contrato o exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Esto de acuerdo al artículo 53 de la Convención de Viena. La siguiente pregunta dice: las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? En el caso de una legislación aplicable, debe ser la Convención de Viena. La convención fue aprobada en 1980 y establece una serie de reglas uniformes aplicables para los países contratantes, aun cuando no haya sido expresamente pactada en el contrato. Recordemos que es una compraventa mercantil internacional y que para eso también existen los Incoterms o términos de comercio internacional. Son aquellos que representan el acuerdo entre empresas para la compraventa internacional y modo de entrega de mercancías. Es la Cámara de Comercio Internacional la que se ha encargado de definir y actualizar los Incoterms desde el año 1936, haciendo revisiones periódicas, y la última ha sido publicada el 1 de enero de 2020. ¿Para qué sirven los Incoterms?
Los Incoterms se usan para establecer definiciones estándares sobre cómo se van a repartir las responsabilidades, los gastos y la transmisión de riesgo entre quien compra y quien tiene de mercancía internacional en venta. Son de aceptación voluntaria y son muy útiles para unificar y esclarecer todas las condiciones que aplican en un acuerdo de compraventa, reduciendo toda probabilidad de ambigüedades y confusiones. Todo lo indicado por los Incoterms es compatible con cualquier otra condición adicional que se desee colocar en el contrato, pero es recomendable que la redacción de la misma sea muy cuidadosa, porque los términos de comercio internacional están redactados de forma muy clara y precisa. Adicionalmente, los Incoterms se usan para regular 4 elementos del contrato: entrega de mercancía, ya sea de forma directa o indirecta a través de un intermediario o con un transportista. Transmisión de riesgos se refiere a cómo se define la asunción de los riesgos y gastos de un punto a otro en un tiempo específico según el término escogido. El punto de transmisión puede ser el muelle o una fábrica. Por su parte, el tiempo hace alusión al plazo dado para la entrega. La distribución de gastos. Se precisa qué gastos asumirá el vendedor para hacer la entrega de la mercancía y cuáles quedarán de parte del comprador, así como los trámites aduaneros, aunque los documentos para los trámites aduaneros usualmente son responsabilidad del vendedor. Existe un Incoterm que delega la responsabilidad al comprador. La siguiente pregunta nos dice: considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Ya que la mercancía no fue acordada por parte del vendedor, la Convención de Viena lo estipula así en su sección 2, conformidad de las mercaderías y pretensión de terceros. Artículo 35, inciso 1. El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. En la sección 3 nos dice derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor. En el artículo 45, inciso 1, nos dice: si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52. B. Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. 2. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios, aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 3. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. Aparte, el artículo 46 nos dice, inciso 1 y 2, el comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, a menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. Y en el 2 nos dice, si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas que solo si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. Y 3 nos dice, si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable, habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. Además, el artículo 47 nos dice: 1. El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 2. El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del vendedor de que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no podrá, durante ese plazo,
ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin embargo, el comprador no perderá por ello el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento. El artículo 48 nos dice: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, incluso después de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumplimiento de sus obligaciones, si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador inconvenientes excesivos o incertidumbre en cuanto al reembolso por el vendedor de los gastos anticipados por el comprador. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente convención. 2. Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento y el comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá cumplir sus obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, antes del vencimiento de ese plazo, ejercitar ningún derecho o acción incompatible con el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumben. 3. Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión conforme al párrafo precedente. 4. La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2 o al párrafo 3 de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el comprador. Además, el artículo 49 nos dice: 1. El comprador podrá declarar resuelto el contrato a si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le incumban conforme al contrato o a la presente convención constituye un incumplimiento esencial del contrato, o B. En caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1 del artículo 47, o si declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado. 2. No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace: A. En caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya tenido conocimiento de que se ha efectuado la entrega. B. En caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de un plazo razonable, después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del incumplimiento, después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1 del artículo 47, o después de que el vendedor haya declarado que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario, o después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor conforme al párrafo 2 del artículo 48, después que el comprador haya declarado que no aceptará el cumplimiento. En el artículo 50 nos dice: si las mercaderías no fueren conformes al contrato, háyase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48, o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos. Además, el artículo 51 nos dice: 1. Si el vendedor solo entrega una parte de las mercaderías o si solo una parte de las mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán los artículos 46 a 50 respecto de la parte que falte o que no sea conforme. 2. El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad solo si la entrega parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de este. En la siguiente pregunta nos dice: ¿crees que procede la cancelación del contrato? A mi consideración pienso que no.
lo que aplica más al caso de lo establecido por la Convención de Viena en su artículo 50, que nos dice eso. Que si las mercaderías no fueren conformes al contrato, hayase pagado o no el precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 37 o al artículo 48, o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el vendedor conforme a esos artículos. En la conclusión, nos pide que enunciemos cláusulas que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Los contratos por medios electrónicos requieren de una manera muy específica de elaborar. Es importante en una transacción internacional conocer los términos de intercambio con los que se comercia, además de tener claro cuáles serán las obligaciones del exportador y las obligaciones del importador. Como respuesta a esta inquietud se crearon los Incoterms. Los Incoterms son términos de negociación internacional creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936, que hoy en día reflejan por aceptación voluntaria en los contratos de compraventa internacional las condiciones en que un vendedor entrega una mercancía y las condiciones en que un comprador recibe la misma. En este caso se llevó a cabo un contrato con todas las especificaciones y las únicas cláusulas que no se especifican son las referentes a que si hay un incumplimiento por parte del vendedor y de qué manera se puede prever esto de acuerdo al artículo 36 de la Convención de Viena, que dice así: 1. El vendedor será responsable conforme al contrato y a la presente convención de toda conformidad que exista en el momento de la transmisión del riesgo al comprador, aun cuando esa falta solo sea manifiesta después de ese momento. Y 2. El vendedor también será responsable de toda falta de conformidad ocurrida después del momento indicado en el párrafo precedente y que sea imputable al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, incluido el incumplimiento de cualquier garantía de que, durante determinado periodo, las mercaderías seguirán siendo aptas para su uso ordinario o para el uso especial, o conservarán las cualidades y características especificadas, así como también lo especifica el artículo 38, que dice: 1. El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más breve posible, atendida a las circunstancias, al igual que el artículo 39 dice al respecto. El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza dentro de un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto. Por mi parte sería todo. Gracias.